Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Colombia hace un año hubo una protesta social a propósito del asesinato por parte de la policía del ciudadano Javier Ordóñez. Resultado de la protesta, se asesinó a 13 ciudadanos más y hasta ahora no se hace completa justicia, o al menos se demora, con lo cual no hay justicia. Y el presidente de ese país, Iván Duque, a un año de ese crimen, a varios meses de la protesta iniciada el 28 de abril, tiene más preocupación de lo que pasa entre la oposición y el gobierno venezolano de lo que pasa en su propio país. Pero además de las protestas, las discusiones de una reforma tributaria, en Colombia hay una cifra que dice mucho más de su propia realidad. La pobreza extrema en un año pasó de 4,7 millones a 7, millones de personas, casi el doble, mientras ya se configura una pobreza multidimensional que alcanzaría a 50,3 millones de colombianos. ¿Cómo se entiende lo que vive estos días Colombia y de qué manera se comprende el comportamiento político de Iván Duque? De esto queremos conversar con la constitucionalista y máster en estudios políticos, Cielo Rusinski, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Qué tal, Cielo? Qué gusto tenerla por acá. Hola Orlando, muchas gracias por la invitación y saludos para toda la audiencia. Gracias. ¿Cómo valora el momento político que vive Colombia a propósito de este aniversario lamentable de lo ocurrido hace un año en Colombia, pero al mismo tiempo que no se ha resuelto desde el punto de vista político ni tampoco en el campo social? Pues a ver, Orlando, se trata de un panorama bastante desalentador el que vimos en Colombia, porque en efecto, como tú lo recordabas, se conmemora un año de estas protestas que dieron como consecuencia la muerte de 13 ciudadanos luego del asesinato de Javier Ordóñez en manos de la policía. Digamos que un año después el balance es muy negativo en la medida que no se encuentran, hasta el momento ha habido solamente un primer condenado, un policía que participó en los hechos del asesinato por la fuerza bruta de la policía de este abogado, por el simple hecho digamos, de pasear por las calles en el contexto de la pandemia. A él habían querido interponer un comparendo digamos esto degeneró por haber resistido un poco a la autoridad policial, degeneró en que lo torturaron en un CAI y lo asesinaron, como pues ustedes ya conocen. Posterior a eso, una serie de protestas que pues ya sabemos que llegaron a esa cifra de 13 muertos, pero no se tienen, digamos, como unas mayores informes o una determinación demostrada para encontrar a los responsables de esos crímenes, a pesar de las pruebas que se encuentran, a pesar de estar demostrado además que es un actuar sistemático por parte de la fuerza pública que se acrecentó en el contexto de la pandemia al tener como poderes extralimitados digamos, para actuar para restringir las libertades fundamentales de los ciudadanos. Entonces, hay allí una serie de incumplimientos, si se quiere, de unos pronunciamientos que han habido a nivel interno, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la comunidad internacional, recomendaciones que se han hecho por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la necesidad de reestructurar la fuerza pública en Colombia. Lo que pasa es que esto es a una política generalizada y digamos como muy tolerada o muy avalada por el discurso político del presidente Duque, en el que es mediante la fuerza que se debe sancionar, digamos, a ciudadanos a los que no se les dan garantías fundamentales en el contexto de la pandemia y para poder hacer frente a esa crisis social, esa crisis económica que vivimos en el marco de la crisis generada por el COVID. Ya, pero entonces, frente a eso, Cielo, hay un elemento que hay que considerar. A propósito de esta conmemoración dolorosa, lamentable, que no adquiere, digamos, el peso significativo en la política pública de respeto a las víctimas, también esto suma una serie de crímenes, de asesinatos a líderes sociales, de masacres, y parecería que se naturaliza el crimen político, el crimen a líderes sociales en Colombia. Si esto se está naturalizando, ¿cuál es el riesgo que corre la vida democrática de Colombia? Pues a ver, Orlando, aquí lo preocupante es ante esa grave crisis democrática e institucional que recientemente llamó la atención de toda la comunidad internacional en el marco de las protestas que comenzaron en el pasado 28 de abril, que se postergaron por más de 2 meses.
lo que es alarmante, digamos, eso que tú refieres, la sistematicidad, además del asesinato de los líderes sociales y de todos los ciudadanos, la persecución a todos los ciudadanos que ejercen oposición política a este gobierno. Lo que ocurre es que hay una determinación por parte del gobierno expresa en no cambiar como esa política, en no generar circunstancias para la reconciliación, para la consolidación de los acuerdos de paz, para digamos, contrarrestar esa amplia impunidad que existe, esa falta de voluntad política para encontrar los verdaderos responsables y el origen como de esta sistematicidad, de esta persecución política que existe para quienes ejercen oposición, y muy por el contrario, ante la pérdida de popularidad que ha llegado pues a unos márgenes, el presidente al día, digamos que más o menos sostenido, al día de hoy tiene menos del 27% de popularidad, los márgenes de impopularidad siempre se han mantenido desde el comienzo de su mandato a más del 60%, y en lugar de tratar de enviar un mensaje de reconciliación o de revertir un poco su política respecto a la protección de los derechos humanos, a las garantías para la oposición política, lo que está haciendo al día de hoy es como negociaciones con los partidos políticos tradicionales, digamos, lo que él trata de hacer para revertir un eventual cambio democrático inminente ante su falta de popularidad. Él está negociando los ministerios, está negociando como plazas en el poder con los sectores políticos tradicionales que han gobernado a Colombia, y para nada ha dado muestras de una voluntad política de acercarse a esa ciudadanía que rechaza mayoritariamente su gobierno al día de hoy. Claro, pero no es posible acercarse, es decir, de lo que se nota, de lo que se ve, de las evidencias, no es la intención de Iván Duque ni tampoco del uribismo dialogar, encontrarse con la ciudadanía. Por el contrario, parecería que en la élite, en el establecimiento colombiano, se afinca, se enrosca más, como se dice por acá, esa necesidad de empoderarse del propio poder que ellos lo ejercen. Y si ese poder que están ejerciendo va a ser para otros fines, ¿cuál es el devenir inmediato de Colombia? ¿Será solamente a través de las elecciones que se resuelva eso? ¿Será por una nueva explosión de protesta social? ¿Por dónde se desahoga este enroscamiento del poder? Pues a ver, Orlando, yo creo que lo deseable es que precisamente este orden se revierta por las vías democráticas, es decir, en las elecciones que tendrán lugar el próximo año, en el 2022. Lamentablemente, la principal preocupación en ese sentido, Orlando, es la falta de garantías de nuestro sistema democrático. Digamos que está demostrado el control que se ha tenido tradicionalmente y la facilidad con que se pueden hacer fraudes electorales en nuestro país. Es muy normalizada la compra de votos, es muy normalizados como digamos, algunas desviaciones del sistema electoral que hacen que al día de hoy el gran temor de la ciudadanía es que necesariamente se tienen mayorías, digamos, para poder lograr un gobierno alternativo a los que tradicionalmente han gobernado Colombia, porque valga decir que en Colombia desde la historia de la República nunca ha llegado al poder un gobierno que represente a las mayorías ciudadanas, un gobierno que represente los ideales progresistas comprometidos con la equidad, la justicia social, la implementación o la consolidación del Estado Social de Derecho. Siempre hemos estado gobernados por gobiernos, digamos, de partidos tradicionales de derecha, neoliberales, digamos, que favorecen los intereses de minorías o de los sectores privados sin, digamos, dar las garantías de los bienes comunes a la ciudadanía, garantías como la educación, la salud, en fin. Entonces, la gran preocupación, ¿cuál es, Orlando? El escenario ideal es precisamente, ya lo vimos, que dos meses alargados de protestas, toda la comunidad observando cómo masivamente y a pesar de la crisis de la pandemia, la gente ya no le tenía miedo al COVID ni al contagio, sino a la policía, y ese miedo lo logró superar al punto de, a pesar de la represión, a pesar de los asesinatos, a pesar de que se estaban desapareciendo los jóvenes y estaban apareciendo cercenados en los ríos de Colombia, por ejemplo, a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos, ya la ciudadanía perdió el miedo y se mantuvo en las calles multitudinariamente. Sin embargo, al día de hoy que observamos, eso no condujo, aparte de la renuncia de dos ministros, en especial el ministro de Hacienda de ese momento que originó las protestas de abril, el ministro de Hacienda, pues finalmente vemos esa política cada vez más que intensifica la represión como manera de administrar ese caos generado por la insatisfacción ciudadana, y eso lo que puede generar y lo que puede acrecentar es las violencias, y la preocupación ¿cuál es? Que pueda justificar digamos, el establecimiento de un estado de conmoción interior, mediante el cual el presidente podría restringir aún más las libertades fundamentales, aún más debilitar el equilibrio del Estado democrático, del Estado social de derecho,
e incluso afectar o impedir una realización de las elecciones del próximo año. Entonces es como una tensión permanente lo que se vive en Colombia. Al día de hoy están convocadas nuevamente a las personas para salir a la calle en conmemoración a los hechos ocurridos hace un año. Sin embargo, la gran preocupación, ¿cuál es? Hay una juventud que fue la principal protagonista de las últimas protestas a la que no se le garantiza nada. No tienen educación, no tienen comida, digamos que los grados de pobreza y de inequidad se han acrecentado con la pandemia. Hay un grave problema de seguridad alimentaria, de hecho, cada vez es más mayor, las estadísticas están de que son más las familias que no tienen ni para una comida diaria, o algunas que ni siquiera tienen acceso a una comida diaria. Y en ese marco, pues claramente ante la falta de garantías, eso es caldo de cultivo para el descontento, para la indignación y la violencia. Y la respuesta del gobierno pareciera ser más represión y más provocación a la ciudadanía. Es como si se quisiera generar ese caos que a la postre justificaría unas medidas todavía más arbitrarias. El escenario ideal, ¿cuál? Cambiar el orden, digamos, permitir buscar las garantías para unas elecciones democráticas, ser muy vigilantes y acompañar ese proceso electoral, pero mediante iniciativas ciudadanas que van a venir desde los sectores de la oposición y la misma ciudadanía que tendrá que rodear esos escrutinios electorales, este escrutinio del 2022, pero, pero el escenario ideal yo creo para todos es que eso se salga y se revierta mediante las vías democráticas, porque lo contrario nos va a causar de pronto más sacrificios de vidas, más violaciones a los derechos humanos, pero pues es algo sin control, digamos, porque es que esa ciudadanía indignada no la manejan, a pesar de que se ha querido responsabilizar a los líderes de la oposición o de los partidos que están en contravía de este gobierno, el hecho de que la ciudadanía se manifieste, el hecho de que ocurran violencias en la calle por una ciudadanía indignada. Se ha querido estigmatizar a la ciudadanía como se le llaman vándalos, se dice que son violentos, que su intención es romper, acabar, generar caos, pero no se reconoce que mal podría ser los generadores de esa situación, quienes no gobiernan. Es una responsabilidad inminente y directa de quien está gobernando, a quien se le salió el gobierno de las manos desde hace mucho rato. Claro. Hagamos una primera pausa, seguirlo para volver y enseguida tratar dos cosas. El uno es la aprobación de esta reforma tributaria express que ocurrió, y la otra es el modo en que está afrontando, entre comillas, el señor Iván Duque las negociaciones entre la oposición y el gobierno venezolano. Hagamos la pausa, enseguida volvemos a conectarnos en Colombia con Cielo Rusinque. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y nos conectamos de nuevo con Colombia. Ya se encuentra Cielo Rusinque, a quien le queremos preguntar. El día de ayer se aprobó, Cielo, la reforma tributaria express, la han denominado algunos comentaristas y analistas, y además esto ocurre después de dos proyectos que presentó y que fueron rechazados por la población, incluso con las protestas que ya hemos conversado sobre, que arrancaron el 28 de abril de este año. Si esta reforma se aprueba, ¿cuáles son las consecuencias que se pueden prever o cuáles son los espacios de protesta contra esta reforma? Porque ya hemos visto lo que han dicho los diputados, los congresistas de la oposición. Pues Orlando, a ver, esta reforma, digamos que esos intentos por establecer una reforma tributaria antipopular, en la medida que pues finalmente no otorga garantías a los sectores mayoritarios de la sociedad, a las clases o a los sectores más vulnerables, a la clase media en especial, fue un intento que el presidente Duque hizo desde sus primeros meses de gobierno. La primera también la tuvo que retirar, ese intento que hubo en abril, que llevó a toda la gente a las calles y que creó esa grave crisis democrática y que condujo a la renuncia de su ministro Carrasquilla, que era el que estaba a la cabeza de esta reforma. Digamos que uno no entiende cómo ahora es como si no se hubiera querido interpretar la gravedad y el rechazo determinante de la ciudadanía a esta reforma, y se quisiera aún provocar más esa indignación ciudadana. Esto es una reforma de 100 páginas que se pasa de última hora, que se aprueba
retraso, que no permite a la ciudadanía conocer además las propuestas alternativas, porque dan dos propuestas alternativas a esa reforma, que no permite un amplio debate democrático para enterarse de cuáles consecuencias, cuáles son los sectores que van a ver afectados, qué sectores de la sociedad son los que van a hacer los mayores esfuerzos, y eso básicamente porque pues se trata de una reforma que no tuvo en cuenta como las solicitudes de la ciudadanía, en el sentido de que no podrían ser, digamos, los sectores mayoritariamente afectados o la clase media la que tenía que soportar la parte más gravosa digamos, para poder conseguir recursos en el contexto de la pandemia, de la crisis económica que está viviendo el país. Entonces, pues claramente yo creo que igual eso tiene pues otras etapas, digamos, ahorita ya pasan los primeros debates, de todas maneras eso también tendrá que pasar por la Corte Constitucional, allí se están estableciendo, hay un principio que es la progresividad en los impuestos, digamos que yo creo que al no establecer criterios diferenciales en esa reforma, que no he estudiado en el detalle, pero pues más o menos veo las principales críticas, es que finalmente es como un maquillaje de las reformas anteriores. Yo creo que de pronto no está cumpliendo con unos estándares mínimos que tiene que cumplir en el marco del Estado Social de Derecho, digamos de los principios rectores que rigen el Estado Social de Derecho, y pues en últimas uno esperaría que de imponerse por las mayorías legislativas que tiene el presidente y la manera como controla el Congreso de la República, de todas maneras queda ese recurso tanto legal o tanto jurídico del control que hace la Corte Constitucional, como por otra parte necesariamente el control ciudadano, que fue el que la última vez hizo revertir esa reforma e hizo sacar al ministro que la estaba liderando. Valga decir, ministro, que el presidente acaba de premiar recientemente con un cargo en el Banco de la República, otra bofetada a la ciudadanía que digamos que en esta crisis ha dejado muertos, torturados, asesinados, o sea, ha sufrido toda la arbitrariedad del gobierno, y una ciudadanía que sigue siendo, estando como que los grados de la indignación aumentan, el grado de precarización aumenta, y sin embargo encuentra como respuesta pues más provocación y más medidas que contravían pues su voluntad manifiesta. Claro, y en la introducción yo mencionaba algo que es muy importante, y es que los informes incluso ahora hablan de una pobreza multidimensional que alcanzaría unos 50 millones de colombianos, y esto efectivamente ya no es cualquier cifra, esto ya es un dato revelador de algo que no está funcionando adecuadamente, pero al mismo tiempo que hay estos problemas, parecería que el presidente Iván Duque está más ocupado de lo que pasa entre los grupos opositores de Venezuela y el gobierno, que están llegando a acuerdos en México. ¿Cómo se entiende esto? ¿Por qué le interesa tanto a Iván Duque, o es el portavoz de otra hegemonía política que le induce, que le pide que hable a nombre, no sé, desde qué postura, desde qué bandería política? Pues a ver, Orlando, siempre lo hemos visto en Colombia como una forma de distraer la opinión pública, distraer la atención para los graves problemas que se viven aquí en Colombia. Mientras él está mirando y criticando pues lo que pasa en el gobierno de Venezuela, digamos que pues acá precisamente está dándole la espalda a los debates que le está exigiendo la ciudadanía que dé, está evitando dar respuestas que satisfaga y que nos logre hacer superar la crisis, y está, digamos, haciendo frente a una impopularidad mantenida, sostenida, con la que uno diría que en cualquier democracia pues el presidente ya debería haber renunciado hace mucho tiempo. Aquí lo interesante, digamos, es como esa clara voluntad de intervenir en asuntos, digamos, que no le corresponden, de velar lo que es la soberanía o la autonomía de un Estado vecino, de no buscar como maneras alternativas, digamos, para solucionar un conflicto que se sabe, un conflicto, digamos, en la medida que hay dos países que tienen políticas, una tendencia política claramente diferente desde hace muchos años, que están en oposición desde hace muchos años, y que la falta de diálogo, la falta de establecer canales de comunicación, pues hace que sea la ciudadanía de los dos países finalmente, y quienes se encuentran en la frontera. En Colombia vivimos un grave problema ahorita hay una crisis a raíz de la gran inmigración que existe, pero es la misma que nosotros hemos tenido durante muchos años, de la inmigración que hemos enviado a Venezuela, y pues ahí lo que se hubiera buscado, lo ideal es como que entre países hermanos se lograran como vías de diálogo para superar esa crisis, que no es mediante la imposición ni mediante la intervención extranjera, porque acá lo que se trata, creo yo, que como países democráticos y respetuosos de la autonomía de los pueblos y de la soberanía, es de pronto de acompañar el proceso que es Venezuela, para que sea Venezuela misma la que encuentre por las vías democráticas la salida a una crisis que también viven de su manera, digamos, con sus particularidades, y finalmente pues esa
esas ganas de intervenir en una cuestión extranjera, pues precisamente es para evitar asumir las responsabilidades de una crisis mucho más grave, creo yo, que vive Colombia en este momento, en materia de violación de los derechos humanos, en materia de, digamos, de crisis democrática, de legitimidad de sus instituciones, en muchas medidas, digamos. Yo creo que lo que uno no entiende es cómo, o ya con con el último paro, con la última crisis democrática de estos meses, ya la comunidad internacional al menos dimensiona hasta qué punto Colombia, siendo un país vecino de Venezuela, merece toda la atención en cuanto a que aquí de pronto están pasando cosas mucho más graves y que pues el mundo entero habla del caso de Venezuela, pero Colombia pasa como al margen, como si acá existiera una democracia, cuando acá finalmente nos cuestionamos todos los ciudadanos hace cuánto que de pronto no tenemos las condiciones mínimas para hablar de un Estado democrático. Le preguntaba esto, Cielo, porque efectivamente cuando el presidente Duque se planta en esa postura contra lo que pasa en Venezuela, independientemente de lo que hagan en Venezuela, ese no es su problema, no es su preocupación, por la siguiente consideración. En su relato político, él acusa a la oposición colombiana de ser chavista, de ser financiada por Venezuela, que además incluso está financiada por el narcotráfico, por el terrorismo, etcétera, etcétera. ¿No le parece que desde ya se advierte cuál va a ser el comportamiento uribista con respecto a la oposición colombiana, a la que quiere estigmatizar de chavista? Y si en ese lapso, digamos que llegan a un acuerdo la oposición venezolana con el gobierno de Maduro, se le cae todo el andamiaje y el argumento político que tiene. Sí, Orlando, pues claramente eso es ya una tendencia sostenida del discurso del gobierno y que viene desde el uribismo, del anterior presidente, porque finalmente este es un presidente que gobierna para otro presidente, digamos, por interpuesta persona. Uno sabe que es como el mismo poder que se mantiene a través de los años del presidente Uribe. Aquí se trata precisamente de eso, de generar como esa cuestión esos fantasmas del castrochavismo, del comunismo, que se va a tomar la región. Ese discurso finalmente lo llevaron incluso a las elecciones de Estados Unidos y estaban acusando al presidente electo que precisamente tenía vínculos con el castrochavismo, había digamos que la apuesta por los líderes de oposición colombiana por una alternativa a Trump. Acá la quisieron mostrar como precisamente como como nos quieren volver como a la Guerra Fría, digamos. Entonces, y obviamente será una campaña que se va a basar mucho en las fake news, en la tergiversación, en la estigmatización, en la persecución y en la amalgama de crear un vínculo allí entre lo que son los sectores progresistas del país y pues conflictos que a la larga pues o crisis democráticas, digamos, que han existido en todos los países y que cada país tiene que resolver por las vías democráticas, digamos. Entonces, como echar la consecuencia o pretender decir que es que entonces la llegada de un gobierno progresista en Colombia va a ser necesariamente para quedarse en el poder, para de pronto restringir como las condiciones democráticas, para que haya una alternancia, en fin. Es claramente una parte de la estrategia de campaña para seguir atemorizando ciertos sectores de la sociedad que todavía pues le temen a esos mitos y que se dejan como afectar esa opinión como por esos discursos que se establecen a través de los grandes medios de comunicación y que por eso logran hacer un daño en ciertos sectores de opinión. Ya, y para finalizar, una última pregunta nada más. En este contexto, ¿cómo mira usted el comportamiento de la oposición, del progresismo y de la izquierda colombiana? ¿Cree que efectivamente están a la altura? ¿Cree que están levantando efectivamente una postura y un relato político que cale en la conciencia, en el sentir de los colombianos? Hay un panorama acá en Colombia que yo creo que es algo, digamos, como preocupante. Se habla de una gran polarización entre la izquierda y la derecha, se habla como de esa alternativa política que al día de hoy por las estadísticas, por las encuestas, refleja la intención de voto mayoritaria está, digamos, encaminada pues a favorecer los sectores de oposición. Pero ¿qué ocurre? Hay un supuesto centro político que se perfila allí como uno de los principales protagonistas también en el marco de la próxima contienda electoral, que se demuestra o se quiere hacer pasar como sector de oposición, que tiene un discurso, digamos, en cuanto a las formas, que critica al gobierno, pero que de fondo, digamos, en lo que implica la verdadera propuesta de un gobierno alternativo, que digamos,
vaya en contravía de pronto pues de esos intereses mantenidos de lo que ha sido el establecimiento y de lo que ha sido el gobierno tradicionalmente en Colombia. Entonces ese sector como que llega a apropiarse, digamos, o de ciertas reivindicaciones que tradicionalmente sabemos que no, que pues eso, no lo cumplen en la realidad, digamos. Entonces están ahí para recoger como la indignación ciudadana, para, digamos, llevar un discurso como de más calma, de mayor garantía, de hacer de mejor manera las cuestiones, la administración, de gobernar con otros medios, pero que no revierten bajo ninguna medida como el sistema en sí, el sistema neoliberal en últimas. Entonces, sin embargo, pues es un discurso que digamos, la ventaja que tiene es que es un discurso que cala en todos los sectores de derecha, que cala obviamente en el establecimiento, que ve en ese discurso una garantía de mantenerse en el poder y muy seguramente la opción que se tome de parte de todos los sectores de derecha o esos sectores que mayorita y que siempre se han visto beneficiados por esa forma de gobierno, van a rodear esa apuesta política que se supone de centro, pero que se muestra a la ciudadanía como de oposición, es decir, como de estar contra el establecimiento, de estar contra este gobierno, de protestar por la falta de garantías, pero que en la práctica lo estamos viendo en un caso particular que es con la administración de Bogotá. La administración de Bogotá se presentó como un gobierno alternativo, progresista, y pues al día de hoy todo lo que estamos, de hecho lo que empezamos a referir en esta conversación al principio, esas violaciones de derechos humanos, esas muertes, esos asesinatos y esos graves abusos policiales se dieron en el marco de protestas en Bogotá. Entonces, ahí estamos hablando claramente de una administración, de una alcaldesa que llegó con el discurso de sectores alternativos, porque se presentó como de oposición, pero que al día de hoy, ya después de estar gobernando, que se suponía de centro, su discurso es claramente de derecha, es un discurso de estigmatización, de hecho, de los sectores de oposición, se unió por completo a la tendencia política, si se quiere, del presidente, y esa es la parte como preocupante, digamos, porque pues igual hay ciertos sectores ciudadanos que son proclives digamos, a no juzgar con algo de beneficio inventado ese discurso, sino que creen y pueden verse reflejados como en esa propuesta política, que no es más que un cambio en el discurso, en las formas, pero la garantía del continuismo de esos gobiernos excluyentes, que no garantizan unos mínimos de justicia social, de distribución de la riqueza, en fin, de equidad. Claro que sí. Gracias, Cielo, muy amable por atender tu invitación, muy amable, de verdad. Orlando, muchas gracias a ustedes. Muy Y un amable. feliz día. Gracias, Cielo Ursinque, a propósito de lo que pasa en Colombia, lo que mencionábamos al principio, la conmemoración de un año de ese asesinato que además tradujo después 13 crímenes adicionales en Colombia y que estamos viendo que continúa. Y de esto, efectivamente, el señor Iván Duque no se ocupa, está más preocupado de lo que pasa con su vecino país y no de su propio país. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Micrófono.